Saludos mi gente hermosa, soy Daisy Ramos. Por favor suscríbete al canal, es gratis. Por aquí hay un cuadrito que dice suscribirse, clic sobre él y like si les gusta este video y lo compartan con sus amistades. Hoy vamos a estar haciendo unos hermosos aretes utilizando los materiales de www.karati.com. Les recuerdo que ellos hacen envíos a todo México e internacional, o sea que en cualquier parte del mundo puedes entrar a esta página y pedir estos hermosos materiales que vas a estar viendo aquí. Les dejo un enlace en la descripción al video y les aclaro que yo no estoy recibiendo ningún dinero por sus compras ni porque ustedes visiten la página. Así que, ¿qué tal? Vamos a ver cómo hacemos unos hermosos aretes con estos materiales. Vamos. Comenzamos. Es que se ven tan hermosos y tan delicados estos aretes que me provoca usar de muchos colores y hacerme muchos de ellos porque se ven elegantes y preciosos. Y voy a estar trabajando con materiales de Karati. Recuerda que Karati tiene página online www.karati.com y para esto necesito dos rectángulos. Estos son facetados, son cornalinas, están espectaculares. Son dos que se necesitan. Se necesitan 8 cubos cristales en forma de cubos de 4 milímetros, 2 bolitas facetadas, creo que estas son checas, míralas por aquí, son también de 4 o 5 milímetros, 2 de estos que son en chapa de oro, estos son separador de 2.5 por 2.5 cubos, voy a utilizar 4 en total para los dos aretes, y chapa de oro, esta debe ser como de 2 milímetros, pueden sustituirla por Miyuki o por Shakiras y vamos a utilizar de estas son 36. Vamos a usar alambre número 20 y alambre número 28. Y lo primero que vamos a hacer es cortar un pedazo del alambre número 28, 5 pulgadas, 13 centímetros y vamos a colocar nuestra cornalina y lo vamos a llevar exactamente hasta el centro del alambre. Y una vez tenemos esto aquí hecho, vamos a colocar 4 de las bolitas de chapa de oro a cada lado. Colocamos en cada una de los alambres 4 de estas bolitas. Son súper pequeñitas, un poquito difícil de agarrar. Vamos a colocar 4. Una vez los tenemos colocados los 4 a cada lado, vamos a unir los alambres y vamos a colocar una de los cubos de chapa de oro por los 2 alambres a la misma vez y vamos a bajarlos hasta la parte de abajo. Esto también lo pudieran hacer en hilo, pero a mí me gusta más cómo se ve en alambre porque no van a perder su forma, la van a conservar. Luego vamos a colocar una de las bolitas facetadas de cristal por los 2 alambres, por eso estoy usando alambre número 28. Y una vez tenemos esa bolita colocada, vamos a dividir nuevamente los alambres y vamos a colocar de las chapas de oro, los separadores pequeños, uno en cada uno de los alambres. Así de esta forma. Luego de esto vamos a trabajar entonces con los cubos. Vamos a colocar uno a cada un lado de el alambre y luego de esto colocamos 3 de las chapas de oro a cada lado en cada uno de los alambres. Colocamos 3 y una vez que las tengamos colocadas, nuevamente vamos a colocar un cubo de cristal a cada lado y seguido a este cubo de cristal vamos a colocar nuevamente otra bolita de chapa en cada uno de los alambres. Vamos a ver por aquí, aquí, y vamos entonces a cerrar. Vamos a apretar, ¿verdad? A ajustar para que quede bien pegadito y bien cerrado. Aquí vamos a colocar por los 2 alambres a la misma vez otro de las esferas
de cristal o bolitas de cristal. Aquí de esta forma vamos a redondear un poco aquí para que nos quede más bonita la forma del arete. Y por último vamos a colocar nuevamente uno de los cubos de chapa de oro y este lo colocamos por los dos alambres a la misma vez. Vamos aquí, este me encanta que tiene un hueco grande y eso nos ayuda cuando tenemos que pasar hilos o alambres más gruesos. Aquí de esta forma ya tenemos nuestro aretito prácticamente formado y con la pinza redonda, o pueden utilizar la pinza 6 en 1 en el mandril más fino de la pinza, los dos alambres a la misma vez. Vamos a hacer lo que llamamos un engarce de rosario, pero fíjense que en esta ocasión lo estamos haciendo con dos alambres. Esto va a quedar mucho más fuerte, mucho más delicado y bonito. Y vamos a que se vea este engarce aquí de esta forma, o sea que se vea de lado el engarce. Cortamos el excedente de alambre aquí y vamos ahora a hacer el gancho para este arete, que es un gancho muy bonito. Estoy redondeando un poco más la parte del centro y con el alambre número 20, con ayuda de la pinza redonda en la punta del alambre número 20, siempre vamos a cortar bien para que quede a ras ese corte, y en la parte más fina de la pinza vamos a hacer un pequeño engarce lo más pequeñito posible, así de esta forma, y una vez lo tenemos ahí, lo llevamos en la pinza a más o menos 1 centímetro y vamos a dar una vuelta completa. Este es el gancho que queda y cortamos el alambre a 2 pulgadas 5 centímetros. Aquí es importante que en este momento tenemos que entrar el arete, porque si no después no podemos hacerlo. Cerramos aquí y con ayuda de cualquier mandil redondo, yo utilizo este bolígrafo, yo voy a redondear este arete, este alambre, y una vez lo tengo del tamaño que yo lo deseo, yo siempre trato de llevarlo casi pegado al comienzo porque me parece más bonito. Corto más o menos, quizás un poquito más largo que donde coloqué el comienzo del otro lado, aquí, y doy con la pinza plana un pequeño doblez aquí de esta forma y ya quedó nuestro arete hecho. Miren qué bonito queda este gancho de arete. Tienen aquí los dos aretitos. Yo espero que les haya gustado. Recuerden que todo esto lo consiguen en Karati, www.karati.com. Nos vemos en un próximo video. Por favor, recuerda, suscríbete al canal. Es gratis. Gracias.